Continuando con los temas de investigación, en la siguiente tarea asignada para el tercer bimestre, pues en este caso, tuvimos una base de datos en base a información sobre el cáncer de mama, en la cual, pues, en este caso tuvimos la presencia de alrededor de 163 casos, 160 casos, perdón, de los cuales pues tenían relación en cuanto a la edad a la edad del paciente, los niveles de CA 15-3, la relación del estadio del paciente, si fuera de 1 a 4, y los tipos de cirugía relacionados con una mastectomía radical modificada o una cirugía conservadora de mama con vaciamiento linfonodal axilar. Esto pues relacionado con la paciencia, también hubo relación en cuanto a la presencia del linfedema postoperatorio, las características de si tuvo o no quimioterapia, los meses que el paciente presentó enfermedad, los meses de sobrevida que tuvo y el intervalo pues, del diagnóstico del paciente. Y también pues finalmente el estudio pues si hubo presencia de mortalidad o no con estos mismos. Entonces se nos solicitó en este caso la presencia de relacionar un riesgo relativo en cuanto a el riesgo de tener que un CA 15-3 mayor de 30 y del paciente con un tumor avanzado, ya sea en estadios 3 y 4. Entonces, igual nos basamos en colocar la base de datos en el SPSS para poder realizar los cruces de variables. Siempre pues teníamos que tener en cuenta que el riesgo, para poder valorar riesgos relativos, pues nos permitía, eh, se puede ver sobre todo en estudios prospectivos, en estudios de cohorte y ensayo clínico, en donde pues hay dos muestras o dos variables para poder determinar un factor de riesgo respecto a una exposición y así pues calcular la incidencia de la enfermedad. Eso es lo que nos permite pues cuántas veces más tiende a desarrollarse un evento en un grupo de sujetos. Y pues ese no tiene dimensiones y vale, tiene un rango entre de 0 al infinito, ese es el rango. Si el riesgo relativo es de 1, quiere decir que no hay asociación entre la presencia de un factor de riesgo y un evento. Si es mayor de 1, puede haber una asociación positiva. Y si es menor de 1, dice que hay una asociación negativa. Entonces esto nos orienta a poder determinar, y cuando hacemos los cruces de variables, poder determinar un valor determinado, valga la redundancia. Entonces, en el primer estudio se nos pidió, en la primera correlación de variables se nos pidió tener una relación entre un CA 15-3 y un tumor avanzado. Pues, un estadio avanzado. Utilizamos la aplicación, el programa de SPS, en donde pues nos vamos a analizar igual los datos estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, en la cual pues utilizamos las variables para cruzar y otra era la estadificación. Entonces siempre pues aquí podemos también utilizar chi cuadrado para la relación entre variables y también podemos aquí dar aquí que es el riesgo para poder calcular el riesgo relativo. Le damos continuar, le damos aceptar y podemos ver la correlación de datos en las cuales aquí no le pusimos porcentajes, pero ver que generalmente donde había más del 100%, donde había más relación, el cáncer mamario en el estadio 3 y 4, en los cuales podemos ver que el chico dorado nos sale como no significativo por ser mayor a 0.05, ¿verdad? Y pues establecer el riesgo relativo. Aquí vamos a, perdón, aquí, donde pues vimos que en estadios 1 y 2, generalmente los pacientes que tuvieron elevación del CA 15-3 fue 72, que representaba el 53%, 8 de los que no tuvieron, y en el estadio 4, pues fue de un 62%, respectivo a 18 que no fueron, ¿no? Esto representaba el 46%. Esto pues al final tuvo un riesgo relativo de 0.86 y esto pues al final nos pudo determinar que eh, aquellos pacientes que tenían elevación de 30 con respecto al otro, eh, el riesgo pues que tenía una asociación negativa, que no había como un factor de riesgo que lo hacía como para determinarlo. Entonces, con este pudimos descartar el primer estudio
la siguiente relación fue establecida con la asociación del uso de la quimioterapia y los meses libres de enfermedad y el grado de significancia estadística. Esto pues tratando de establecer el valor de P, que pues aquí podemos ver los meses de vida que tuvieron los pacientes, exacto con la quimioterapia, que el valor de P pues fue de 0.354. No se, pues, se pudo establecer como una diferencia significativa en estos meses, los meses libres de enfermedad, debido a que pues ya pues a veces depende mucho del paciente también, del estadio en que se encuentra al momento del tratamiento, también el tratamiento que se le pueda ofrecer en ese momento al paciente. Entonces no hubo una diferencia significativa a poder establecerlo, ¿verdad? Utilizamos también la diferencia entre la presencia de un linfedema postoperatorio según el tipo de cirugía y el grado de significancia estadística. Esto también para poder buscar el valor de P y el valor de chi cuadrado. Hicimos una relación entre las dos variables en las cuales pues en la cirugía conservadora de mama es donde pues el paciente llegó a tener mayor presencia del linfedema más que una mastectomía radical modificada. Eh, pues paradójicamente, ¿verdad? Porque a veces pues también depende mucho de la técnica quirúrgica, de la presencia de un drenaje adecuado o un vaciamiento adecuado de linfonodos, pero se estableció que la cirugía conservadora de mama eh, no tuvo linfedema en un 44%, que representaba a los 34 pacientes, y con respecto a la mastectomía radical modificada, fue donde hubo menos presencia de linfedema y también que tampoco presentaron, representando un 55.4%. Esto nos dio un chi cuadrado que fue de 0.154, que igual pues no hubo una asociación establecida entre esto, ya que el P no era menor de 0.05, pero hay que tener en cuenta que también tiene que ver mucho la técnica quirúrgica, el grado de invasión linfonodal que pueda tener el paciente y pues el tratamiento que tenga posterior a la cirugía. Entonces, tal vez por eso, pues si nos vamos a las estadísticas pues de los libros, de otros estudios, pues nos dice que esto pues puede variar, pero tampoco está exento de que pueda haber linfedema. Entonces es un riesgo que el paciente puede llegar a tener. Y finalmente hicimos, pues, la otra indicación fue la diferencia de la sobrevida según el estadio de la enfermedad del paciente. Aquí, de la enfermedad del paciente, un test de validación. En este, pues, igual también hicimos el valor de P con una prueba de long rank, en la cual, pues, nos permitía pues, establecer, ¿verdad?, que este era de 0.264, en el cual, pues haciendo un gráfico de Kaplan-Meier, esta pues nos determinó que pues no había una diferencia en cuanto al tiempo de sobrevida según el estadio de la enfermedad, ¿verdad? Se considera que pues puede ser modificado por el estilo de vida del paciente y por la relación del paciente respecto a a los tipos de tratamiento que se le den, el tiempo en el que el paciente pueda llegar a tener un tratamiento pertinente. Esto pues es un contraste de hipótesis para poder comparar estas curvas y pues se pueden comparar de dos a más y poder ver que estas pueden llegar a ser significativas dependiendo de las características. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen, generalmente el estadio 2, el estadio 3 y 4 fueron los que tuvieron pues un poco menos de sobrevida. Eh, respecto al 1 y 2, pero esto pues al final no fue tan significativo por los resultados relacionados con el valor de P y con el valor de chi cuadrado, que no eran estadísticamente significativos. Entonces, en conclusión, pues no era una conclusión concluyente para poder determinar que este cruce de variables permitía tener una respuesta considerable. Con esto, pues muchas gracias.